Porque en definitiva esto es un reconocimiento que no tiene que ver con lo que nosotros solamente estamos haciendo en una plataforma tan grande y tan masiva como YouTube, sino también con un trabajo colectivo, digamos, y con un trabajo también de participación de las audiencias que nos siguen, que todo el tiempo están retroalimentando una propuesta de contenido que es de formación y de otras cosas también. Para quienes no saben, ¿cuál es el concepto, el fundamento de Facultad Libre? La Facultad Libre es un proyecto educativo y cultural que se propone como un complemento de la educación formal, ¿no? Podríamos decir que la Facultad Libre se enmarca en lo que es la educación no formal, que de por sí, digamos, tiene algunas diferencias en el sentido que un poco se despega de las disposiciones que hay en cuanto a la educación oficial. Por ejemplo, en la Facultad Libre no necesitas tener ningún título para venir a cursar, no hay una idea de progresividad de saberes, uno puede cursar un taller de filosofía o de escritura sin tener ningún papel previo, ¿no? Es como elegir la parte disfrutable de un cursado. Es como una educación bajo demanda y que se disfruta. Porque, viste, cuando uno se anota en una carrera y hay materias que te gustan más y materias que te gustan menos. Acá lo armas vos a tu grilla, Totalmente. a gusto. El itinerario es a voluntad, digamos, y se supone que uno va a estudiar lo que le gusta y disfruta haciéndolo, sin forzarlo, ¿no? Eso como un principio, digamos. Después hay un montón de cosas más que la Facultad Libre como proyecto educativo político busca disputar, ¿no? La idea de que el conocimiento solamente lo pueden desarrollar las instituciones legitimadas por la órbita del Estado o las instituciones privadas. En este caso, la Facultad Libre se despega un poco de eso y es una institución que se autogestiona y que un poco se organiza a partir de una comunidad de personas sin muchas prerrogativas, ¿no? Bien. ¿Y temáticas que ustedes trabajan desde la Facu? Muchísimas. Muy conocidas son las propuestas filosóficas, digamos, porque son las que más un poco demanda generan, pero la Facultad Libre viene indagando muchísimo en las ciencias sociales, en la historia, en la filosofía política. En filosofía, por supuesto, invitaron a grandes referentes, pero alguien que visita fijo la ciudad es Darío Zeta. Es Darío Zeta. Sumamente convocante. Sí, Darío Zeta. Así que muchos lo deben asociar de ahí. Totalmente. De hecho, nuestro canal en YouTube, Darío es, podríamos decir, el contenido más visto, ¿no? Pero también han visitado la Facultad Libre filósofos y filósofas de primer orden académico mundial, digamos. Ha estado Jacques Rancière, Antonio Negri, Chantal Mouffe. Muchísimas figuras del pensamiento contemporáneo que invitan un poco a pensar la época y a salirse también un poco de las lecturas canónicas de la universidad, ¿no? Abrir un poco el juego. Por eso en la Facultad Libre es muy común encontrarse a lo mejor un doctorando o un doctor del CONICET cursando filosofía y también a lo mejor un jubilado o un estudiante de ingeniería que recién empieza. Que recién empieza. Eso también hace un poco a los fundamentos del proyecto. En esa línea, digamos, esta idea de que están los principios de la Facultad Libre está presente también en las plataformas digitales. En este caso, el premio que nosotros recibimos de YouTube es un premio que tiene que ver con superar los 100.000 suscriptores. Cuando un youtuber, que también un poco eso invita a pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de youtubers. O sea, youtubers solamente son aquellos que hacen contenido personal, o de entretenimiento, o qué más hay atrás de eso. O qué otras posibilidades da la plataforma. En nuestro caso, nosotros hemos constituido un canal educativo muy grande que ya superó los 100.000 suscriptores, creo que hoy tiene 116.000 suscriptores. La Facu es youtuber. La Facu es youtuber, podríamos decir que sí, es un youtuber. Y tiene un seguimiento que podríamos decir que la mitad de las personas que nos siguen son de Argentina y el resto son de países de Latinoamérica y España, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es YouTube como plataforma educativa? Bueno, hay que pensar que YouTube es una plataforma, una herramienta, digamos, podemos decir, en principio, que permite, como primer punto, la democratización del acceso, no solamente a contenidos que circulan por ahí, sino también en términos de producción, ¿no? Nosotros encontramos ahí una plataforma de circulación de contenidos propios, ¿no? Eso abre no solamente a nosotros, sino cualquiera que pueda tener un proyecto educativo encuentra en YouTube una plataforma muy poderosa, ¿no? Y podemos decir que a nosotros nos potenció muchísimo por esa misma razón. Y por otro lado, YouTube lo que permite es la participación, ¿no? No es lo mismo ver televisión en donde los contenidos son lineales que ver YouTube, en donde el contenido es bajo demanda, ¿no? Podríamos decir que es un formato bajo demanda, ¿no? Y que quizás esa también es una de las grandes diferencias. La tele perdió eso y el ser interactivo. Totalmente. Hoy podríamos decir que la tele utiliza las redes como espacio de interacción. No lo puedo elegir al contenido, no lo puedo tocar, no puedo frenarlo, adelantarlo, comentar, compartirlo. Totalmente. Y todas esas cosas, expandidas a través de las redes.
Totalmente. Es, digamos, este paradigma nuevo que es el contenido bajo demanda, que vamos a decir Netflix lo amenaza al cine en este sentido. YouTube propone un consumo de contenido distinto al que es el contenido televisivo y tiene un montón de características más, ¿no? Sobre todo los microformatos, contenidos que tienen que ser ágiles en algunos segmentos. En nuestro caso, la Facultad Libre, la mayoría de los contenidos que nosotros compartimos son muy largos, ¿no? Claro. Muy largos porque muchos son clases y demás. Pero eso no quiere decir que todas las estrategias nuestras estén dirigidas a subir clases nomás, ¿no? Nosotros dosificamos el contenido y nos hemos expandido hacia otras plataformas. Por ejemplo, la Facultad Libre tiene podcast en Spotify, en donde las clases son trabajadas, seleccionadas y algunos fragmentos interesantes son compartidos y editados para ser consumidos en menor tiempo, ¿no? O sea que alguien puede usar YouTube como un recurso para poder generar información verídica, confiable, porque a veces están también un poco vapuleadas esos espacios. Sí, yo diría que hay de todo, ¿no? Hay que saber YouTube, buscar. Hay que saber buscar y hay que tener una demanda o algo que provoque una inquietud y que nos lleve a buscar. No podríamos decir que algo es exitoso porque está ahí simplemente, ¿no? Sino que detrás tiene que haber una estrategia y tiene que haber un hallazgo de una demanda que si la cosa está bien perfilada puede aparecer, ¿no? En nuestro caso, nosotros hace casi 11 años que estamos en YouTube como plataforma y al principio no fue tan fácil, ¿no? Claro. Hoy, a partir de la masividad que tiene el canal, nos sorprende muchísimo porque de pronto hay gente que nos escribe de España, de México o incluso de países que no hablan español y que nos siguen y que nos avisan que han descubierto un nuevo proceso de aprendizaje en el campo de la filosofía, la historia o las ciencias sociales que nos dicen no hubiese sido posible de no haber encontrado. Claro, si no hubiera sido de esa forma. Y también el hecho de tener como una personalidad digital. Sí. La Facultad Libre tiene una impronta muy propia. Claramente. Nosotros le decimos desterritorializar esta presencia institucional que tiene la Facultad Libre en Rosario, ¿no? Hoy la Facultad Libre es mucho más grande, me parece, virtualmente que su presencia territorial en Rosario y creo que de alguna manera u otra todas las instituciones en el campo de la educación y en otras, ¿no? Deben ir hacia esa idea, ¿no? De desterritorializarse y tratar de prestar atención a los procesos digitales en este programa que siempre ahonda en eso, pero también pensar que la digitalización de los contenidos no es hacer lo mismo que hacemos en el territorio, en las redes, sino pensar las lógicas nuevas de participación, de producción de los consumidores de contenidos también habilitados a ser protagonistas, participación activa, democratización del acceso, apertura del contenido, hay un montón de cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, tanto la nombramos. ¿Cómo la pueden buscar en redes sociales? ¿Cómo es el canal de YouTube? En YouTube es Facultad Libre, ¿no? Fantástico. O sea, bueno, youtube.com/Facultad Libre y el canal está ahí, se pueden suscribir y una vez suscripto se va generando un poco el flujo de contenido. Pero después en todas las redes somos Facultad Libre, de manera que uno pone en Google Facultad Libre y enseguida... Es animarse a recorrer e ir eligiendo cada uno el camino propio. Totalmente, hay muchísimos seminarios, tenemos casi 100 seminarios o charlas, hay producciones documentales, hay formatos novedosos, narrativos novedosos, experimentaciones transmedia y un montón de cosas más que están ahí para ser consumidas absolutamente gratuitas. Genial. Sí, nosotros los vamos siguiendo por ahí y siempre vamos compartiendo las cosas. Así que bueno, un gusto poder tener también tus comentarios sobre cómo se construye la Facu Libre. No, gracias a vos.